Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Un verdadero placer, como siempre un honor compartir a través de estos espacios las opiniones y además lo que acontece en nuestro país a través de nuestros distinguidos invitados y por supuesto tener el honor de una audiencia tan selecta, tan especial y tan querida, sobre todo como lo es la audiencia de Mira TV. Feliz de compartir y de iniciar esta jornada laboral el día de hoy con todas y todos ustedes. Nuestro invitado, el periodista político, analista político y además director del portal de noticias Gente de Hoy, Héctor Galvis, será nuestro invitado con quien vamos a tratar precisamente temas de gran interés que están en la palestra pública de nuestro país. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros y bienvenido. Gracias, Daisy, por invitarme a tu prestigioso programa que se observa aquí en los Altos Mirandinos y, por supuesto, al privilegio de compartir contigo tu programa. Aquí estamos, listos ya para entrar en materia. Mira, y yo ando hoy con llama café. Bien bonito, de verdad, el café que te regalaron. Estoy Lo, tratando de pronunciarlo café, como lo dijiste. Se llama, de acuerdo a lo que me dijo mi querido amigo el doctor Nayib Otayé, quien tuvo esa deferencia tan bonita. Un fuerte abrazo. Está bien combinado con mi camisa de paso de raya. Muy bien, Héctor. Bueno, vamos a comenzar y precisamente me gustaría conversar acerca de que hoy el presidente Nicolás Maduro, en un contexto político como el que todos por supuesto manejamos, convocó en Miraflores al Consejo Nacional para la Economía Productiva. Al frente va a estar el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz y el vicepresidente sectorial de Economía Luis Salas Rodríguez. Estas iniciativas van de la mano de una propuesta que está en este momento en la Asamblea Nacional de una declaratoria de una posible emergencia económica en Venezuela. ¿Qué opinas tú acerca de estas acciones del gobierno nacional? Bueno, definitivamente el decreto de emergencia, como se conoce realmente hasta el momento, y que por supuesto fue enviado a la Asamblea Nacional a partir de su publicación en Gaceta, porque ya está establecido, logré verla a través de los medios de comunicación, que ya está, digamos, publicado. El decreto de emergencia estará contemplado dentro del marco de los 8 días para que la Asamblea Nacional lo revise minuciosamente y pueda, en cierta forma, emitir las consideraciones al respecto sobre los diferentes, específicamente los 11 artículos que componen ese decreto como tal. Y, por supuesto, eso no es más que un estado de excepción que tiene como propósito definitivo habilitar al presidente de la República en cuanto al conjunto de medidas que debe tomar para atender la grave crisis que presenta el Estado venezolano y la nación en su totalidad con el problema económico de desabastecimiento que tenemos y los altos niveles de inflación. Muchos aseguran que esto sería como una solicitud de habilitante por parte del presidente. Es que es casi un habilitante. El estado de excepción no es más que un habilitamiento, un habilitante para que el presidente de la República tome un conjunto de medidas que llevarán como tal, pues, mejorar la situación del país, dentro del marco, por supuesto, de tomarlos considerando con la Asamblea Nacional y las discusiones que debe tomar, yo diría, de manera imprescindible con el sector productivo, ahora, específicamente con el sector empresarial, porque mientras no haya un entendimiento, un diálogo enmarcado hacia estimular la productividad, hacia crear abastecimiento, hacia minorar los niveles digamos, de especulación e inflación que tiene el país, definitivamente estaríamos en un 2016 bien crítico para final de año. Ahora, los pronósticos de la mayoría de los especialistas, en este caso economistas, y algunos voceros de diferentes sectores políticos del país son aterradores. ¿Cómo evalúas tú las acciones que está pretendiendo el gobierno hacer a través de estas medidas? ¿O qué crees tú que debería hacer?
Bueno, ya de hecho, ya el decreto de emergencia colocado, digamos, es algo así, yo diría sorpresivo. Sorpresivo que no queda otra alternativa sino llevarlo a la consideración de la Asamblea, como dije, y también a la consideración del sector productivo del país para buscar resolución a la grave crisis como tal. Pero tenemos una gran incógnita que en cierta forma nos decepciona y nos lleva definitivamente a revisar qué sucedió con una década donde los ingresos petroleros oscilaron dentro del marco de 80, 100 dólares el barril y hubieron unos ingresos inmensamente extraordinarios que no nos permitieron crear unas reservas económicas, una especie de ahorro y por lo mínimo haber estimulado el sector productivo para no seguir dependiendo del petróleo venezolano. De acuerdo a lo que tú señalas, esto podría ser considerada como una crisis económica generada por un problema político. En el área política y de gobierno, el presidente ha hecho unos cambios en su gabinete. Uno de los que inclusive la oposición apoyó es como el nombramiento de Aristóbulo Isturiz como vicepresidente. ¿Tú crees que eso genere realmente un diálogo que sea necesario para el país, para tratar de paliar o de mejorar la crisis y que los factores políticos entiendan que en este momento verdaderamente el tema económico es crucial para el país? Fundamental. Yo soy de los que pienso que en este momento la política enmarcada por el gobierno debe estar definitivamente orientada hacia la búsqueda verdadera de tal diálogo, porque el diálogo comenzó, si no más no recuerdo, hace más de un año, 2 años planteado dentro de Miraflores con el sector productivo, pero no se llegó al final de cuentas a nada. Lo que se establecía en cierta forma fueron, yo diría, un ensayo o un entrenamiento de oratoria dentro de todos los que participaron en aquellos encuentros, pero hasta el momento, desde el punto de vista real, para mejorar la situación, no influyó. Ahora, ojalá Dios quiera, dentro de esto de la designación de Aristóbulo Isturiz como vicepresidente, al igual como del resto del gabinete que fue designado, se tome el nivel de conciencia, definitivamente, como lo decía, por cierto, Eleazar Díaz Rangel en Últimas Noticias en el día de ayer, definitivamente el gobierno tiene que por primera vez tomar en serio que debe reunirse con el sector productivo privado. Si no toma en cuenta el sector productivo privado, creo que difícilmente se va a poder salir de la situación, más todavía cuando tenemos un barril de petróleo que está por el orden de los 24 dólares el barril y todavía no ha tocado fondo, porque lo que se perfila es llegar por lo mínimo a la época de Rafael Caldera, cuando estaba por el orden de los 8, 10 dólares el barril. Una situación bastante grave y delicada para este momento. ¿Qué puede destacar, Héctor, de la presentación de la memoria y cuenta del presidente, que asistió, por supuesto, a la Asamblea Nacional y no lo hizo en otra instancia, y de anuncios, por ejemplo, como el aumento de la gasolina? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Nuestro invitado del día de hoy, el periodista Héctor Galvis, director del portal de noticias Gente de Hoy, analista político. Para conversar con él quedamos pendientes en cuanto a su opinión de la presentación de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro y temas tan interesantes y medulares como el aumento de la gasolina. ¿Qué opinión te merece estas consideraciones, Héctor? Bueno, en cuanto a la intervención del presidente en la Asamblea Nacional, me diera la breve impresión, a mí particularmente como ciudadano, que previamente para que hubiese esa situación armónica, equilibrada dentro del marco del Parlamento, obviamente tuvieron que haber tenido algunas conversaciones previamente para que eso se planteara como tal y se mantuviera ese equilibrio hasta el final. Desde el punto de vista de lo económico, pues la presentación en esa memoria y cuenta hasta cierto punto más bien de un conjunto de exposiciones históricas en cuanto al marco del socialismo y que se desviaban en cuanto a la situación real en este momento crítica de manera económica. ¿Me decías la otra preguntita al respecto? Bueno, el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina. Todo el mundo dentro del, digamos, yo diría la población, todas las encuestas que tú pudieras hacer en cualquier lugar del Estado, del territorio nacional, todo el mundo aprueba definitivamente, digamos, el aumento de la gasolina como una, yo diría, medida compensatoria hasta para poder cubrir los costos de producción de trabajo en cuanto
a la situación de la venta de ese producto. Es indetenible, es una medida que se tiene que tomar y por supuesto la colectividad en su totalidad tiene que tomar conciencia dentro de esa realidad en ese sentido. Lo que pasa es que eso al mismo tiempo pudiéramos considerarlo dentro del marco del decreto de emergencia que el gobierno va a establecer dentro, si no estoy seguro, del artículo 4 planteado dentro de ese decreto, que era una especie de mayor control sobre la recaudación de impuestos dentro del país. Eso va a traer como consecuencia un impuesto sobre la renta y un apretón del ciudadano que realmente no le alcanzan los recursos para hacer mercado, para solventar su situación de vida todos los días, como el empresario definitivamente ya no tiene los recursos a la mano para sostener sus empresas, y dentro del marco de estos controles, en vez de generar hasta cierto punto un marco de estímulo, un marco, yo diría, de motivación que permitiera mayor productividad, creo que ahí se genera una situación de desequilibrio. Héctor, para nadie es un secreto que en Venezuela hay incertidumbre. Aspectos como que se contraponen, como por ejemplo la posición del cardenal Jorge Urosa Sabino, quien señala que el diálogo entre la oposición, los sectores de oposición y el gobierno es necesario para la paz, pero y obviamente la presentación de la memoria y cuenta donde se pudieron sentar en un mismo hemiciclo estos factores. Pero también la posición del presidente de la Asamblea Nacional cuando establece los puntos prioritarios de la Asamblea y dice, entre 3 de ellos, uno, es que Maduro debe salir en no menos de 6 meses. Entonces, este tipo de acciones, la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar en este país? ¿Qué hacer? ¿Monto un negocio? ¿No lo monto? Trato de comprarme unas 4 o 5 cajas de sardinas. O sea, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay veces una serie de exposiciones un poco medio contradictorias, ¿no? Porque si revisamos minuciosamente el discurso de instalación por parte de Henry Ramos Alú en la Asamblea Nacional, sus 3 puntos con los cuales concluyó fueron, entre una, pues la autonomía de la Asamblea Nacional, la cual en cierta forma yo soy de los que planteo que la Asamblea Nacional desde el punto de vista constitucional como un poder público es totalmente autónoma. La liberación de los presos políticos, como otra de las leyes que se tenían que ahorita discutir de manera de emergencia, de tal forma de solventar el caso de un conjunto de presos políticos que dentro del marco de la opinión general se mantiene injustamente, caso específico Leopoldo López, y lo último, la salida del gobierno a 6 meses. Cuando tú planteas hasta así, de esa manera, que la salida del gobierno dentro del marco de 6 meses me pareció extremadamente contundente. Y si lo reviso estratégicamente, yo particularmente lo consideraría torpe, porque yo no le puedo estar anunciando a mi adversario que te espero a la salida para hacer tal cosa o agredirte o tomar un conjunto de acciones en contra de él, porque eso en cierta medida va a prevenir a mi adversario para responder desde una forma, yo diría, un poco hasta agresiva. Eso polarizó durante 2 días casi y la calle en su totalidad como una especie de conflicto. Nada, me dio risa pues cuando veo al presidente Maduro definitivamente en la Asamblea Nacional haciendo una exposición tan tranquila, cuando aplaudían solamente los 55 de la bancada del PSV, pero el resto de la oposición no aplaudía sin irrespetar, como dijo Henry Ramos Alú, que no lo iban a chiflar ni le iban a faltar el respeto, aparte de otro tipo de trato al final que se vio, yo diría, con cierto cariño, cierta afectividad, como un conocimiento de amigos de hace tiempo, me generó a mí automáticamente un análisis en el sentido de que hay conversación. No puedo plantear que te voy a sacar del gobierno, pero vamos a ponernos de acuerdo para que mejore la situación del país. No. Y creo que dentro de esto, a la población en su totalidad, dentro del marco de la situación que presenta en este instante crítica, lo que le interesa es solventar el problema económico que tiene el país. ¿Considera que esa es la prioridad ahorita? Por supuesto, el abastecimiento, que yo vaya definitivamente al mercado con mi esposo, con mis hijos, a comprar la comida y lo consiga dentro del marco de un precio que me sea accesible al bolsillo. Eso es vital. Las grandes colas que presenta la población en este momento, donde realmente casi son de manera convulsivas en algunos sitios y en otros momentos se ha presentado hasta choques dentro de la misma ciudadanía. Y la juventud que se está yendo del país tiene que paralizarse como tal. Aparte de que los hijos de los ciudadanos se están yendo del país buscando otros horizontes para poder, yo diría, compensar el problema económico.
En Y ese eso es sentido, lamentable. lo vital es atender la crisis económica en primera instancia. Quisiera antes de terminar el programa preguntarte algo porque supe que estás haciendo un trabajo político en COPEI. Y yo me pregunto, si Primero Justicia y Acción Democrática son los partidos que de alguna manera sustentan la oposición de manera por lo menos electoral, siendo COPEI un partido minoritario, ¿por qué trabajar en COPEI en este momento? Bueno, yo respondería eso con un refrán que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Dentro de esto, sencillamente 70 años de existencia de la democracia cristiana en Venezuela no son 2 días. Y definitivamente la conflictividad que presenta ahorita el partido COPEI desde el punto de vista del divisionismo por puntos de vista y yo diría aspectos de carácter interno, tiene que solventar. Sí se va a solventar. En los próximos 6 meses definitivamente COPEI se prepara para ir a un proceso interno donde escogerá a las autoridades que deberán dirigirlos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel, yo diría, municipal, y como consecuencia será una alternativa muy positiva para el pueblo venezolano. Dentro de esto, pues por supuesto mi formación demócrata cristiana, de humanista cristiano, genera en mí, yo diría, una condición de decir que debo volver a casa, debo estar junto con mis amigos y específicamente Enrique Mendoza ha tenido la oportunidad de visitarme, de conversar conmigo, de estar con mi familia y decirme también, estimularme de tal forma de volver a contribuir con el trabajo duro de calle, con el trabajo con la colectividad y con las comunidades para solventar parte de las situaciones que tiene el país y que tiene el Estado. Muchísimas gracias, Héctor, por esta Gracias a interesante ti. conversación, por compartir hoy con nosotros este espacio. Gracias. Dicho sea de paso, el primero que hago este año, así que bueno, todo el éxito para ti y para todos nuestros queridos televidentes. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias al periodista Héctor Galvez por compartir con nosotros este espacio y ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más estar con ustedes a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos deseándoles una excelente tarde y recordándoles que les queremos muchísimo. En nuestro corazón están ustedes.